de Primera. Una propuesta independiente para recorrer la actualidad nacional e internacional de última hora. Títulos de Primera. Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Títulos de Primera. Luis, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y yo soy Luis Tarulo, Alberto Morosino. ¿Cómo le va? Luisito Tarulo, ya lo conocen demasiado. Me parece que lo conocen demasiado. Estuvo, Sí, me conocen demasiado. Sí, hasta el gerente del supermercado anda corriendo por todos lados. Voy a tener que pasar a la clandestinidad, me parece. Se van a dar cuenta quién soy. ¿Usted no se creía, no creía que el título de Primera llegaba a tantos lados? Ah, sí, seguro, seguro. Mis parientes me llaman siempre. Me dicen, ponete saco, corbata, pero bueno, como hoy tenemos... Señor, usted... Hoy venimos con una onda más campera, tenemos unos temas interesantes. Vos vas a entrevistar a un político, yo voy a entrevistar a un hombre del campo, vinculado al campo, así que va a estar lindo. Político, campo, paso. Podemos vincularlo, paso. ¿No? Puedo pasar, paso. La ciudad autónoma de Buenos Aires ha sido sí. Una estrella dentro de las PASO, porque, bueno, fue una de las primeras, ¿no? Fue sí, prácticamente sí, digamos fue la primera. que sí, fue la de Salta, pero... Pero digamos que... Santa así, Fe, Salta y claro. Capital. Porque Neuquén fue, también tenemos que tocar vamos, Neuquén. un chiquitito de Neuquén. Chiquito, pero fueron para gobernador, ¿eh? Para gobernador. Eso es importante. Ese fue lo más importante. Pero fue importante para el mundo político de la República Argentina lo que sucedió en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde el macrismo ganó por amplio margen, donde el Frente por la Victoria llegó en un tercer puesto. Donde ¿Cómo? ¿No había salido segundo? Eso lo vamos a charlar porque yo después en profundidad. Me fui a dormir y no leí más nada. Me entero ahora que vos me decís que salió tercero. No era que habían salido segundo, 5 puntos arriba. ¿Qué interna, dentro de la interna se armó por eso? ¿No? Vos tenés más información que yo. Bueno, pero todo se publicó. Te digo que algunos tuvieron más información, pero después ahora podemos armar un caleidoscopio de toda esa historia y resulta que la culpa era del Boca de Urna. Claro. Así que, pero bueno, en fin, son ese sexitismo que ya uno no se explica para qué. Bueno, pues sabes, cuando son demasiado tiernos en la política, con todo respeto lo digo esto, muchas veces los encuestadores meten baza y el encuestador tiene una chapa en el sentido de que tiene un nombre y un apellido muy fuerte, como para decirle a los jóvenes de la Cámpora y a algunos veteranos también, que estamos ganando, quédense tranquilos que estamos segundos. Claro. Y eso compran y van al micrófono sin haber investigado. Es decir, como decimos los periodistas, tenés que ubicar 3 o 4 fuentes para después dar la noticia. Mira, yo quiero destacar 2 cosas que pueden parecer mínimas en este fárrago de situaciones que se dio con las PASO porteñas, pero una, Luis Zamora, es un fenómeno. Luis Zamora es un fenómeno. Digamos, Miriam Bregman, o sea, la izquierda, primero, de los 5 que quedan en carrera, 2 son de la izquierda dura. Ese es lo que era el MAS en su principio. Claro, el trotskismo, el marxismo duro y trotskismo, digamos. Antiguo, ¿no? Sí, con algunos todavía un matices. Poco... Matices anquilosados en el tiempo, pero ayornados, porque ¿qué pasa? No te olvides que el Frente de Izquierda tiene representantes en legislaturas, han entrado, ya tienen que rosquear con el poder, es así. Más allá de que mantengan su discurso y su intransigencia, tienen que rosquear. Bueno, pero lo de Miriam Bregman, como tiene un aparato, el Partido Obrero, bueno, se preveía que podía sacar esa cantidad de votos, incluso algunos más. Zamora empezó 10 días antes, que lo encuentro en tribunales, lo cruzo con su saquito azul, su pantalón gris, como siempre, parece un alumno de secundario, no envejece nunca, cosa que también me llama la atención, hizo un pacto con alguien. No, pero hablando en serio, y el 2% de los votos. O sea, le hizo pasar vergüenza a candidatos de partidos grandes. Sí, señor. Dentro del mismo Partido Obrero hizo pasar vergüenza. También. Luis Zamora es un gran vendedor de libros. Sí. Yo creo que tiene una cartera amplísima, porque hace 30 años, fácil, 30, 35 años que ejerce como vendedor de libros.
y debe tener una cartera tan importante que debe haber un voto. Un voto cada librero. Claro. No, cada comprador. Cada Pero comprador. Al margen de eso, Luis Zamora, y bueno, para terminar con Luis Zamora, como anécdota, en el 80 y pico, cuando él tuvo su momento de apogeo y nace con toda fuerza al MAS, en una campaña me contaban unos militantes del interior que tenía un auto muy barato Sí, y sí. terminó vendiéndolo. Lo terminó vendiendo para pagarse la campaña. Sí. Por eso. Es respetable. Absolutamente. Un aplauso para Zamora, digo, como fenómeno político argentino y que la gente le reconoce virtudes, que son personales en definitiva. En este poco tiempo que nos queda... Y otro detalle que no me quiero olvidar, cómo lee, después la analizamos otro día y ojalá la pudiéramos tener acá para bombardearla un poco, pero cómo lee y qué información tiene Elisa Carrió. Sí. Porque Elisa Carrió sale con Sanz y dice, ya está, somos segundos, más o menos tiró una idea de los puntos, tenía la información antes de que saliera publicada. Entonces, eso tiene mérito. Sanz y Carrió, que puede para mí, modestamente, dar una sorpresa para las elecciones de octubre. ¿Por qué digo esto? Porque yo digo, señores del macrismo, no se crean tan anclados Claro. con el radicalismo. No se crean tan anclados con el radicalismo. Porque allí tienen una señora, Elisa Carrió, que se levanta un poco malhumorada. No sé qué puede suceder en octubre. Sí, ¿no? lo que sí ha pasado, evidentemente que... Sí, pero anteriormente la elección de los presidenciables. Seguramente lo vas a hablar con el invitado, ¿no? Pero también una de las lecciones de estas pasos fue que algunos no aprendieron la lección. O sea, estamos hablando del oficialismo. Muchos oficialistas ya están buscando nuevos horizontes y ven que el fin del ciclo, o al menos la partida de Cristina Kirchner y su núcleo más duro es inevitable, del poder estoy hablando, ¿no es cierto? Y ya lo dijo el mismo Urtubey cuando ganó las primarias en Salta. Yo soy peronista. Entonces, bueno, hay todo un reacomodamiento dentro del peronismo, pero hay gente que sigue sin leer eso. Que eso no significa traicionar, defeccionar, desertar, significa adecuarse. Y en el búnker, como se le dice ahora en estos tiempos modernos, del Frente para la Victoria, había una fiesta de perdedores. ¿Por qué? Porque son gente que han ido en listas sábanas, que son diputados, que son senadores, etcétera, pero que han perdido. Bueno, estaba bien, Uribarri, por ejemplo, que es gobernador, fenómeno, está bien. Pero el ganador, el que ganó todo y nadie le podía decir nada, era Daniel Scioli. Sí, convengamos señor. Eso, que sí, ganó todas las elecciones a las que se presentó y tiene el poder. Entonces, digamos, leamos también esa foto, cómo se presentó. Víctor Ramos, que es el invitado que vamos a tener, el primer invitado que vamos a tener hoy, dijo en su momento, vos hablaste de peronismo, y espero que lo repita, que la Cámpora no es peronista. Bueno, yo no sé si la Cámpora... No, la definición la comparto. No es peronista, digo, en el sentido histórico del peronismo o del manejo del poder o de la negociación por el poder. Entonces, bueno, al faltarle 3, 4, 5 atributos fundamentales del peronismo, no se la puede catalogar de puramente peronista, más allá que canten la marcha y pongan los dedos en B. Esa es una situación innegable, sí, innegable. Y la otra, que el Frente para la Victoria, estos días aparecieron unos cartelitos que no los hace el Frente para la Victoria. No. Scioli para la Victoria. Sí, señor. Es una combinación de ideas ahí, una estrategia, no tiene firma, la cara de Scioli nomás. 10 segundos. Dale. Nos vamos a meter en el campo. Sí, va a estar Martín Fraguillo, que es director ejecutivo de Maizar, una entidad que, como su nombre lo dice, es el tanque de ideas del mundo del maíz, ¿no es cierto? Pero aborda también otros aspectos de la producción agropecuaria. Bueno, biocombustibles, la realidad del campo. Incluso yo me le voy a tirar con una preguntita, como, a ver, el famoso tema que al gobierno le gusta esa palabra, o le gustaba, como consigna, el tema de la oligarquía. Pero bueno, vamos a hablar con él de eso. Y si hablamos de la oligarquía. Bueno, el campo. Muchos de los televidentes de título de primera andan por los campos, trabajando. Viven en el campo. Viven en el campo y bueno, a ellos también les va a venir muy bien esta información. Nosotros vamos a vender y cuando volvamos, Luis Tarulo
y su programa. Vamos a vender. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, Alberto, un gusto estar contigo. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Después de estas semanitas que pasaron, todos los que actuaron en la PASO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿qué reflexión te merece? Desde el punto de vista del Frente por la Victoria y desde el punto de vista del hombre político. Sí, me da la impresión de que tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a un sector mucho más amplio de las clases medias. Hay dos proyectos claros, uno que es el de Macri, que expresa el liberalismo a grandes rasgos, y otro el del Frente para la Victoria, que lo expresa Cristina, Daniel, el peronismo. Y hay una clase mieda, como decía María Elena Walsh, una clase media miedo. Mieda, sí, viste, Mieda, de miedo. Estamos al borde. Estamos al borde, sí. Estamos al borde. Que es la que vota por Lustó, que no tiene ideología. Lustó no lo mismo que Ocaña, no tienen una idea, un proyecto. Bueno, Ocaña le pegaron feo desde adentro, ¿no? Y le dijeron, señora, renuncie a la presidencia de esta organización. Sí. Los dos fueron ex funcionarios del kirchnerismo. Sí. O sea, no hay, digamos, me refiero como bueno, Lustó viene una más, idea. ¿no? Viene como presidente del Banco Del Provincia. Banco Central. Banco de la Provincia. Banco Provincia también. Banco Provincia también. Sí, por eso son, digamos, híbridos, te diría, desde el punto de vista ideológico. Y la clase media, con dudas, digamos, que no les gusta Macri por tener una posición tan a la derecha o tan reaccionaria, y también dudas sobre las listas que presentaba el Frente de la Victoria. Entonces, un sector importante, cerca del 20%, alrededor del 20%, eligió como un stand-by. Yo creo que la sociedad argentina es una sociedad conservadora, me refiero también al movimiento obrero, me refiero también a los grupos de los sectores más marginales en las villas. O sea, en las elecciones pasadas, no estas, hace 2 años, ganaron todos los oficialismos. O sea, ganó Macri, ganó Cristina, ganaron los socialistas en Santa Fe, ganó De la Sota en Córdoba, todo. O sea, después del susto del 2001, después de la crisis tan profunda de esos años, se produjo evidentemente una reactivación, un movimiento económico. Estamos mejor que hace años atrás. Entonces me parece que esa sociedad temerosa dice, no hagan olas, y los candidatos que surgen son candidatos tranquilos, como el caso de Daniel, el caso de Massa, el caso de Macri, digamos, candidatos que no te están planteando una revolución transformadora, sino algo paulatino. Una evolución, dice claro. el amigo Daniel.
No, el hombre que junto con Ocaña quieren ser parte de la ciudad. Lustó. Claro, Lustó, claro, sí. Una evolución. Bueno, nada, digamos. Seguir, digamos, el más coherente creo que es Daniel, que dice, bueno, una continuidad con los cambios que su estilo le va a imprimir, naturalmente. Tengo que hacer mención a tu padre. Bueno, muchas gracias. Porque, bueno, sí. nos hemos conocido en aquellos años, cuando vos eras un joven militante, un joven militante. Y tú un joven periodista. Donde él miraba con un aspecto, te diría, intermedio, lo que pasaba con esa sociedad, ¿no? Esa sociedad a la que vos te referís. Y más, la sociedad de Buenos Aires. Buenos Aires es muy difícil para el peronismo, muy difícil para definirse, ¿no? Buenos Aires piensa, como la mayoría de los argentinos, debemos decirlo, primero en el bolsillo. Si me va bien, digo, no hagan ola, porque por la duda a ver si me llega el agua a la barbilla. Y si me va intermedio, tiro todo contra el que me está gobernando. ¿Sí? Pero en esta sociedad, en la sociedad de la ciudad de Buenos Aires, es mucho más difícil, mucho más conservadora de lo que vos me estabas diciendo. Sí. Agregale un 10% poco más, claro. ¿No? Bueno, la ciudad de Buenos Aires nace como fruto de un grupo de contrabandistas. O sea, bueno, yo creo que la República Argentina tiene un gancho pero, con todo respeto lo digo esto, ¿no? Pero, digamos, siempre estuvimos ahí. Pero la ciudad de Buenos Aires... La corrupción no viene ahora, la corrupción viene del virreinato, en adelante. Y las guerras civiles del siglo XIX fueron justamente... Perdón, no seamos hipócritas, viene hace mucho tiempo. Y las guerras civiles del siglo XIX justamente eran por el control del puerto, el control de la aduana. Sí. Y justamente Buenos Aires, con el mitrismo y con todo, digamos, el sistema unitario y porteño, asociado a la provincia de Buenos Aires, a la ganadera, en aquellos tiempos, estafaba el monopolio español al rey de España con el contrabando con los ingleses. Y se creó en el puerto, que es justamente un lugar privilegiado porque es el ingreso por el Paraná y después por el Uruguay, en la cuenca del Plata, un lugar estratégico. Y aquí se creó lo que era la mafia del barranco. Sí, señor. ¿No? Entonces, hoy son los grandes financieros, los grandes usureros que controlan el país y que, bueno, el poder básicamente está en ese sector financiero. Entonces, el siglo XX y ahora ya el XXI, hay una gran presencia hoy del imperialismo a través de los medios de comunicación. Hoy la penetración cultural, la lucha, digamos, de las civilizaciones por el control cultural está desatado. Años atrás no nos imaginábamos una lucha tan dura con el gobierno, con un diario o con un grupo de prensa. Sin embargo, hoy el que informa, la concentración de medios es, en principio, lo que da los parámetros de lo que es lindo, lo que es feo. Bueno, Víctor, ¿qué es lo que vamos a comprar o qué es lo que no vamos a comprar? Esta es una lucha eterna. Esto es eterna. Hoy está representado por Clarín. Cuando Clarín estaba a favor, Clarín era lo mejor. Sí. Esto siempre, los poderes de turno dicen, bueno, ¿quién me está pegando? La prensa. Bueno, a la prensa hay que darle con todo. Darle con todo. Es así, es justamente... Si el día de mañana el Frente para la Victoria tiene a favor a la Nación y no a Clarín, aunque son hermanos, va a decir, es que la Nación no hay que pegarle. No, es que vos llegás al gobierno y tenés una bronca bárbara con Clarín, con Nación, porque te vinieron toda la campaña pegando. Sí. Pero el día que ganaste te ponen una foto hermosa, vos mirando el futuro, y entonces vos decís, bueno, están apoyando. Pero son negocios, negocios. A ver, el poder político que gobierna es el que manda. Y está el otro poder político que dice, che, ayúdame porque tenemos que hacer alguna cosa.
Y si no lo ayudan, lo matan. Y si lo ayuda, lo ponen en primera plana. Le pasó a Carlos Saúl, le pasó a ¿De la Rúa? a De la Rúa, Sí, sí. eran todos hermosos, José Sí, Celeste, fenómeno. Es así. Bueno, justamente yo lo quería introducir a el nuevo factor de los medios de comunicación hoy en la política argentina, que no podés soslayarlo. Y es en el mundo, es en el mundo, lo vemos en Italia, en Estados Unidos. Entonces ahí es donde del combate yo creo que es un combate cultural, porque al peronismo le pasa la siguiente situación. El peronismo logra que sectores más humildes y marginados den un paso socialmente hacia adelante, que puedan crecer socialmente, pero esa persona, esa familia que leía Crónica, pasó a leer ahora La Nación o Clarín, compra el paquete cultural que me recuerda a la vieja película Mi hijo el doctor, ¿no? Que era el padre italiano, analfabeto, que logra ser estudiante y médico a su hijo y el hijo termina despreciándolo. Tal cual como le pasó a Macri, a Franco. Tal cual es la política. La política, en el momento que vos te caíste, te desprecia. Bueno, pero esto pasa de una manera muy, digamos, contradictoria, porque esa clase media, que vos hacías alusión ambivalente, cuando ya se incendió todo, recurre al peronismo. Y los gobiernos de Alfonsín, de la Rúa y compañía se van por la ventana dejando el país hecho un incendio. Y es el peronismo con la justicia social los que en definitiva hacen lo que tienen que hacer, apuestan y en el reparto más equitativo, porque no es con represión, digo yo, sino con justicia social que se puede lograr una sociedad organizada, como soñaba Perón, la comunidad organizada, algo más estable. Es solo con justicia social. Creo que ahí está la apuesta que tenemos que hacer. ¿La Cámpora es peronista? La Cámpora es peronista, pero vos dijiste que no. No, en algún momento dijiste que no es peronista. La Cámpora le gusta Cámpora y a mí me gusta Perón. Entonces, el peronismo entonces es un ahí movimiento, ya es una cosa. El movimiento peronista es muy amplio. Siempre fue amplio, tanto que decía Juan Domingo Perón, que vengan todos. Vengan todos. Entonces decía, están los contemplativos, los combativos. Hay de todo. La Cámpora es un sector. Yo no estoy identificado con la Cámpora, yo me identifico más con un peronismo, digamos, más latinoamericanista. Vos recordabas a mi padre, a Abelardo Ramos, y mi padre siempre ponía el eje en que lo revolucionario, lo transformador en nuestra sociedad es quien se plantea la unidad de América Latina. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se conformó en las guerras de la independencia contra Inglaterra con una consigna, que era unidad o muerte. Y ellos lograron la unidad de sus 3 estados y la independencia. Y nosotros logramos, decía, libertad o muerte. O sea, logramos nuestra libertad de los españoles y tuvimos la libertad de dividirnos en 33 paisitos con banderitas insignificantes. Y somos los estados desunidos del sur. Hoy el gran eje, creo que, y Daniel lo tiene claro, porque me refiero a Scioli, que está cerrando, digamos, relaciones con Brasil, con Uruguay, con Chile. Se va a Paraguay en estos días. Con Paraguay. La clave es este gran espacio geopolítico que es la América Latina, convertirlo en lo que es la CELAC, la UNASUR, en un gran espacio comercial, político y económico como gran potencia. Ojalá se pueda hacer, ¿no? Porque en este momento no estamos. Estamos con las puertas cerradas por varios lados. Estamos, porque yo creo que digamos, las grandes potencias les preocupa esto. Por eso se formó el BRIC, ¿no? Digamos, con Brasil, China, India y Rusia. Y Brasil para nosotros es la cabecera de playa. Le va mal a Brasil, Pero tenemos que generar un gran mercado que es de México a Tierra del Fuego como sueño, como esperanza, como expectativa. Bien marcás vos las dificultades. México está, digamos, muy influenciada por Estados Unidos en lo económico, pero no tiene destino. No tiene destino. Tal vez Estados Unidos se va a replantear en el futuro con un mundo hispano galopante, ¿no? Vamos a meternos en estos 8 minutos que nos quedan, porque el tiempo pasa así muy rápido, entonces uno se va por ahí por otros lados. ¿Y por qué las villas? ¿Por qué trabajás en las villas? Bueno, yo vengo ya de familia, de una vocación muy activa, militante.
Y entonces, bueno, si la política para mí es una vocación, quiero estar, digamos, en donde están los sectores más humildes, más desprotegidos. Un viejo peronista me dice, pero acá en la ciudad de Buenos Aires las villas son minoría. Y efectivamente, sí, son 200.000 personas en las villas sobre 3 millones de habitantes. Sí, bueno, pero las minorías, las minorías son aprovechadas por una mayoría, en este caso una mayoría del narcotráfico, para meterse dentro de esa minoría. Aprovechan los pasillos, la oscuridad, para la mercancía y esto, como también las cocinas. Pasillos, y como también digamos en el Nordelta, en Tigre y compañía, los countries donde vemos los grandes. Para las villas es las armas, los pobres y la muerte y el paco, ¿viste? Y para los countries, digamos, para estigmatizar, ¿viste? Pero no me gusta, bueno, está la riqueza, el consumo, pero es un fenómeno terrible que solo, por eso en mi campaña yo decía que hay que terminar con las villas urbanizándolas. Esto lo planteaba el padre Pepe en la 21 y Jorge Bergoglio cuando íbamos. Yo lo tuve oportunidad ahí de charlar con él cuando iba irresponsablemente caminando solo, cruzando el barrio, ¿viste? La 31 estás hablando. No, 21, en realidad. La 21. En Barracas. En Barracas. En Barracas. Pero bueno, se ve que ya tenía un halo de santidad y bueno, iba bárbaro. Pero Francisco también anduvo por la 31. Sí, por supuesto. La verdad que él fomentó, desde que asumió después de Cuarrachino, la conducción de la iglesia en la ciudad de Buenos Aires, los curas en las villas. Y siguiendo un poco, digamos, la línea de Mujica con las diferencias ideológicas que hay entre uno y otro, ¿no? Pero los curas villeros yo diría que son los militantes sociales más importantes que tiene hoy las villas y la Argentina. Yo humildemente con mis compañeros que hacíamos periodismo, desarrollamos un canal de televisión, Mundo Villa TV, y damos cursos de periodismo, porque la actividad audiovisual genera una autoestima muy grande en los pibes que se ven en la tele. Entonces generamos documentales, películas que desarrollamos en la 21, en la 31 y ahora próximamente en la 1114, que es la más estigmatizada con la droga, como señalabas correctamente. Vos me decías que el Frente para la Victoria se equivocó. Yo creo que en estas elecciones hizo lo que pudo, digamos. Creo que ahora el desafío de Mariano Recalde es elevarse por sobre la cámpora, convertirse en un dirigente mucho más amplio, porque la cámpora es una parte, como decíamos, nosotros somos otra partecita y entre todos conformamos un movimiento nacional, con sus contradicciones naturales. Por eso las luchas en el peronismo son tan duras y fuertes y crueles. Pero una vez que se define un candidato, ahí vamos atrás. Marangoni podría haber sido también un muy buen candidato. En fin, lástima que no jugó, podría haber jugado. Pero, ¿cómo va a jugar si lo echaron? Bueno, pero no sé si fue una... no me queda claro bien cómo fue su instalación y después su bajada. Su bajada fue por una señal, simplemente Marangoni no va Recalde. Esto hay que decirlo, es clarísimo. Claro, bueno. Nadie se come ese sapo de que se bajó porque no estaba de acuerdo con algo. No. Le dijeron, señor, usted a otro lado. Bueno, él podría haber sido un buen candidato. En su momento con él y con Daniel recorrimos la Villa 21. Y es un candidato potencial para el futuro, porque acá también tenemos que elegir próximamente diputados nacionales en el futuro. Bueno, esto es por suerte la democracia nos permite ir mejorando y cambiando. Pero espero que Mariano Recalde pueda, con el apoyo de todos, levantarse por arriba de la agrupación, como lo ha planteado, para ser un dirigente de todos. Así que bueno, ahí ponemos las fichas para enfrentar al macrismo y recuperar, que no nos tengan ese miedo la clase media. El macrismo tiene un porcentaje muy alto como para no perder la elección en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo se combate eso? Mirá, se dio un fenómeno que lo contaba Ibarra el otro día,
de que él en las internas había sacado menos votos. Y en el balotaje, no, en las internas. Aníbal Ibarra no es ninguna referencia para la ciudad autónoma de Buenos Aires. No, pero cuando él ganó las elecciones, ahora sí. Él le ganó al PRO. Sí. En el balotaje. Había perdido en la primaria. Sí, señor. Y en el balotaje le ganó con el 51%. Quiere decir que, digamos, que el macrismo no es absolutamente mayoritario. El voto de Michetti también era un voto crítico. Yo tengo muchos amigos que no se lo bancan a Macri y dijeron, Víctor, disculpame, pero la voy a votar a Michetti. Sí. O sea, solo de maldad. O sea, lo votaban, digamos... ¿Vos querés decir que esos votos de Michetti pueden volcarse tanto para Lustó como para Frente para la Victoria? Yo creo que sí. Y tal vez las elecciones tienden a polarizarse. Lustó, viste, es algo indoloro, insípido, no creo que pueda convocar a nadie. Por el lado no lo desestimes tanto, no lo desestimes tanto. Porque por lo menos tiene buena oratoria. Pero bueno, pero no tiene ideas, no tiene propuestas, no. Yo creo que Recalde con más fuerza, con más decisión, lo tiene que polarizar. Tenemos que polarizar y en ese caso podemos... ¿Qué ideas tiene Recalde? Bueno, Recalde justamente lo que está planteando es lo que hablamos hace un rato. Es el tema central, es la urbanización de las villas, terminar con las villas, generar una sociedad más equilibrada entre el capital y el trabajo, favorecer el tema de los hospitales públicos que Macri los tiene abandonados, no quedarnos solo en la bicisenda y en el Metrobús, que Metrobús suena como si fuera un colectivo distinto. No, es una senda de colectivos. Macri va a pasar a la historia por ser el jefe de gobierno de la bicisenda. Y la verdad que es lamentable, ¿no? Creo que la cosa pública es la que desde el Frente de la Victoria vamos a impulsar. Víctor, y aparte, por un marco de campaña por la presidencia de la Nación, que es donde esperamos que con Daniel Scioli podamos triunfar. Víctor, muchas gracias por tu tiempo. Yo creo que hay muchas cositas más que hablar y vamos a hablarlo en el futuro. Vamos a ver cuando pasen este 5 de julio qué es lo que va a suceder y mirar quizás un poco más al sur. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Nosotros vamos a vender y cuando volvamos vamos a meternos en el campo. Vamos a vender. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. ¿Necesitas una garantía para alquilar? Te puede pasar. Garantía Primer Hogar. Si necesitas una garantía para alquilar, acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy.
Bueno, estamos con el ingeniero agrónomo Martín Fraguío, director ejecutivo de Maizar, y con él vamos a hablar, como habitualmente lo hacemos, sobre el tema del campo, los cereales, los granos, las oleaginosas, la realidad agropecuaria argentina, enfocada fundamentalmente desde el punto de vista del maíz, como su nombre lo dice. ¿Cómo estás, Martín? Muy Bienvenido. bien, Luis. Qué gusto verte. Gracias por venir. Bueno, contanos cómo está la situación hoy del agro, ¿no? Estamos hablando ya en el mes de mayo, sí. Casi a mitad de año. ¿Cómo está el agro hoy? Sí, creo que está parecido a muchos otros sectores donde la situación diaria es un poco complicada porque se empieza a ver reflejado en la mayoría de los productos que son exportables. O sea, la Argentina es un país que tiene cerca de 20 o 25 productos que se producen principalmente para exportación o que están vinculados con el mercado externo. Y aceleración de la inflación de los últimos 3 años y el freno del tipo de cambio del último año y pico está generando una situación un poquito complicada. Entonces, está por un lado la expectativa que va a pasar en el futuro, pero al mismo tiempo una situación actual bastante complicada. Ahora, vos sabés que pasa algo que a veces se da, es una sensación, como diría alguien, pero se suele dar a veces en algunos fines de ciclo, por algún interés en particular, porque se dieron cuenta a tiempo de cómo son las cosas, o por una inercia natural. No sé, vos me dirás, porque aparte tu métier de la bioeconomía, ¿no? Que es tu gran pasión, claro que sí, lo vas a saber explicar, pero me da la sensación, la impresión de que está un poco mejor. Mejor posicionado, obvio, comparando con, si querés, la época de Guillermo Moreno y el periodo inmediatamente posterior. Pero como que se ha flexibilizado un poco la cosa con el campo. Después, obviamente, del gran conflicto del 2008, pasó mucha agua bajo el puente, pero ahora está en una situación, me parece, un poquito mejor. Y es un buen punto. Lo que pasa es que uno de los sectores más complicados en esos años fue la ganadería. Claro. Y hoy la ganadería está objetivamente mejor porque el precio de la carne, sobre todo de los animales en pie, mejoró mucho y lo vemos reflejado en el supermercado o en la carnicería, que los precios subieron mucho. Pero en realidad, cuando vos ves la situación del trigo y la situación del maíz, hay menos queja y hay menos reclamo, pero es más complicada. Con Moreno habíamos llegado ya a una estructura, en el caso del maíz, de antes de la siembra, autorizar exportaciones para la cosecha que se iba a hacer. Y ahora lo que tenemos en el último año es una dificultad muy grande de la Secretaría de Comercio. Hubo una apertura justamente en estos días de 3,5 millones de toneladas, que fue la primera vez que no la autorizó Comercio. Aparentemente Comercio, esta exportación que se abrió ahora a fines de abril, la habría autorizado Comercio en marzo. Y estuvimos como casi 50 días hasta que Economía finalmente autorizó a que Comercio permita la exportación de un producto que está esperando para ser exportado, ¿no? Bueno, digo, aclaro, antes de que venga la gente del campo y me linche en este mismo estudio, que mi expresión quizás al decir la palabra mejor puede llegar a confundirse. Los problemas son los mismos, los costos son más grandes, vamos a hablar también de la optimización de los recursos, que estábamos hablando un poco fuera de cámara. Yo a lo que me refiero es quizás la actitud, y más allá de las decisiones que tome Comercio o las tome otro, pero la actitud de decir, bueno, ya está, ya más no se puede ahogar este sector, y además, como decía en la introducción, quizás por interés, porque necesitamos los dólares. Entonces se abren nuevos cupos. Se vio un poco desde la gestión Domínguez cómo esto fue cambiando. No tampoco fue inocente el nombramiento de Domínguez, un hombre del interior y con un gran nivel de diálogo y de operación política para estar en ese lugar de agricultura. Bueno, etcétera, etcétera. Pero digo, me parece que el cepo se alivió un poquito. Está bien, por intereses y necesidades de plata, pero se alivió. Pero, y además yo creo que también está ayudando la expectativa que no importa quién sea el próximo presidente, aunque sea del Frente para la Victoria, que
esta situación va a ser un poco más optimizada, digamos, pensando justamente en los intereses del gobierno. El gobierno necesita dólares. ¿Para qué tener grano sin exportar si total no tiene ningún lugar a donde ir? Qué mejor que exportarlo y guardar los dólares en el Banco Central o usarlos para las necesidades que tenga el país, ¿no? Bueno, esto me cabe a mí, porque vos sos un experto, un profesional, donde evalúas políticamente la situación, pero vas más allá de lo partidario. Yo me quedo en lo partidario, lo voy a decir yo. Vos dijiste Frente para la Victoria recién. Si el Frente para la Victoria gana Scioli y nos quedamos con la imagen del Frente para la Victoria que tenemos hoy, al día de hoy, con núcleos reducidos, con muy fundamentalistas, no va a ser Frente para la Victoria, va a ser el justicialismo, el sciolismo, llamémosle como quieras, pero va a haber otro nivel de diálogo y de apertura. Ni hablar en cuanto al interés que le da al campo de manera explícita Mauricio Macri o Sergio Massa, digamos que son los tres candidatos en pugna. Pero de última, cualquiera de los tres que gane, y como decís vos, la expectativa. Y veo que desde el oficialismo, pero esto, insisto, sigue siendo mi opinión, muy humilde, pero el oficialismo se trata de decir, no se crean que están todos en las gateras esperando para traer. Yo creo que es al revés, que están esperando para traer las inversiones. Obviamente, primero quieren ver caminar, ¿no?, al bebé. Porque el bebé cuando nace no camina, llora, pide la teta y después gatea un poquito. Pero una vez que empiece a gatear, y si gatea bien y empieza a levantar los piecitos, ahí van a entrar las exportaciones, las inversiones. Yo creo que vos haces un análisis exacto. A mí lo que me da la impresión es que justamente sea quien sea el próximo gobierno, va a haber una necesidad de invertir. Y a mí lo que me da la impresión es que la actitud, digamos, de las inversiones va a tener plazos más largos para los créditos y va a tener tasas de interés menores. Entonces eso también genera, o sea, si hay, digamos, distintas instituciones del mundo dispuestas a invertir, creo que eso genera una visión, entonces puedo, en lugar de tener un crédito de largo plazo hoy a 3, 4, 5 años, puede ser que en el futuro ese plazo equivalente sea de 10 o sea de 15 y las tasas también sean mejores, ¿no? ¿Sabes que hicimos una cosa? Voy a abrir un pequeño paréntesis. Porque hicimos una cosa y le vamos a decir a nuestros televidentes que nos tengan un segundito de paciencia, porque estas cosas pasan. Vos sabés que nos olvidamos, me parece, apagar los celulares. A ver, fíjate tu celular si está encendido, porque me parece que está viendo un ruidito en la línea. Mirá, nos olvidamos de apagar los celulares. Pero bueno, ya está. Estoy apagando. Ya está. Señores, esto no se pueden quejar, no se pueden quejar de que es televisión, ¿verdad? No, pero bueno, pasan estas cosas. Y hablando de celulares, vamos a engancharnos ahora a partir de la broma. ¿Cómo está la tecnificación? ¿Se estancó demasiado? ¿Pudo la gente renovar algo a pesar de la falta de crédito, etcétera? ¿Cómo viene la cosa? Es una buena pregunta. Yo creo que una de las cosas que pasó, sobre todo en el cultivo de maíz, pero en general en la agricultura, ¿no?, en los últimos 4 o 5 años, ¿no?, sobre todo en este periodo de altos precios, aunque ahora bajó bastante, hubo como un ímpetu hacia el afinamiento y el ajuste de la tecnología. Entonces vimos mucho foco en la última máquina, la aparición de los drones, la última biotecnología. O sea, cuando uno mira los últimos 10 años hubo como sube y baja, ¿no? Donde en algún momento el productor decía, no, los números no van a andar bien porque los precios son muy bajos, barateo, digamos. Y en cambio, en el último año, que es lo que hablamos antes, ¿no?, con vos, Luis, en la siembra del año pasado, la siembra 2014, para la cosecha 2015, vimos que el productor tenía miedo que los números sean negativos, o sea que él analizaba los costos de septiembre, octubre del año pasado y ponía esos precios a hoy y decía, con esto pierdo plata, ¿cómo hago un uso lo más eficiente posible? Y entonces hubo alguna baja en la fertilización, hubo alguna baja en la cantidad de plantas por hectárea, pero vimos una gran mejora en el planteo técnico y la eficiencia de uso de esos recursos. Entonces, en cierta manera, como el clima fue muy bueno, se compensó lo de menos que se aplicó de tecnología. Vos decías, por ejemplo, aplicás fertilizante, tardamos un poco más, pero
ponemos bien el fertilizante donde hay que ponerlo, no por ahí no por arriba, pero no de una manera tan rápida como se hacía antes. O sea, no perder ni una gota de fertilizante. Exactamente, un aumento en la eficiencia, mucho tiene que ver con la velocidad de aplicación de los equipos en el campo, la otra con elegir, cuando uno elige, bueno, a ver qué equipo contrato para hacer este trabajo, no, un equipo no tan eficiente de última generación, no lo quiero el de última generación, el más moderno. Entonces vimos es como que va el productor argentino y el agrónomo argentino, toda la tecnología y la ingeniería, va como avanzando de a pasos. Y hay años donde hay más plata, entonces se pone más tecnología, la máquina nueva, qué sé yo, y años que hay menos plata, que hay que usar la cabeza, y se hace como un refinamiento en todo lo que se está usando, usarlo con la máxima precisión, ¿no? Y máxima eficiencia. Sí, vos sabés que, insisto en aclarar esto, para que no haya lugar a confusiones, en cuanto a que quiero enfocarme en esta pregunta o en este tema en lo macro, ¿no es cierto? Porque hay productores que le están pasando muy mal, que han perdido todo, que sus tierras por las lluvias, inundaciones o sequías tardarán años en recuperarse, tienen que arreglarse como puedan, algunos lamentablemente se quedan sin esas tierras, está la especulación, siempre vienen, compran barato para otros emprendimientos, pero en lo macro estoy hablando, para los ingresos generales y las exportaciones, todo, la zona núcleo, que es la que realmente proporciona el grueso de todos esos valores, ha tenido un momento importantísimo, porque por un momento se pensó en el problema de la lluvia, hubo inundaciones en algún sector, pues después vino un periodo casi de sequía, ¿no es cierto? Entonces, impresionante. Y después se reguló todo y hay unos rindes fantásticos. Sí, fantásticos. Yo creo que el rendimiento medio de la Argentina de este año va a ser récord en soja, nunca tuvimos estos rendimientos que tenemos ahora, y en el caso del maíz, si no es rendimiento récord, va a ser el segundo año de máximo rendimiento de la historia. Vamos a estar con rendimientos realmente altísimos. El problema es que tenés un precio de soja que se vino estrepitosamente abajo. Sí. Y bueno, es parte ¿Eso que obedece de a que Estados Unidos o los otros países productores tuvieron grandes producciones? ¿Sobra soja? ¿Cómo es la cosa? Sí, yo creo que acá hay dos cosas que están afectando. Uno es la revalorización del dólar. Cuando se revaloriza el dólar, todas estas materias primas que se cotizan principalmente en mercados de dólar, como es el mercado de Chicago, entonces pierden, ¿no?, valor relativo frente al dólar. Entonces eso mueve prácticamente todo. Pero también lo que hay es que cada vez, digamos, hasta hace 4 o 5 años había solo 3 proveedores de soja en el mundo. Que eran Estados Unidos, o sea, Brasil número 1, Estados Unidos peleando ahí la punta con Brasil, y Argentina tercero. Pero cuando vemos cómo anda hoy Paraguay, Uruguay, lo que está apareciendo de soja de otros países como Ucrania o como Sudáfrica, ya no es tan así. Y encima todos estos países, los grandes, siguen aumentando los rendimientos por hectárea. Estados Unidos no tanto, pero Brasil y Argentina siguen teniendo récord de rendimiento y cada vez las cosechas son más grandes. Claro, pero... Entonces va habiendo una sobreoferta, ¿no?, en el mundo. Pero también hay una cosa triste, porque vos mencionaste a Paraguay y Uruguay, y muchos productores argentinos, por los bajos rindes o por las bajas ganancias o las pérdidas que tenían acá, se mudaron. Hay grandes pools de siembra que se han mudado a Uruguay. Entonces Uruguay está en un boom sojero o de otros granos, de oleaginosas y granos, que se los proporciona el saber argentino, en definitiva, y el inversor argentino. Esa es la pena. ¿Por qué no los dejamos que estén acá? Es increíble lo que comentás vos. Cuando fue la primera presentación formal del trabajo del Plan Estratégico Agropecuario con Julián Domínguez como ministro de Agricultura, invitó a el que era el ministro de Agricultura de Brasil, de ese momento, que no me acuerdo del nombre, invitó a la ministra o viceministra de Agricultura de Bolivia. Los dos empezaron su discurso agradeciendo a la Argentina por haberle mandado todos los pools y toda la tecnología de soja que les estaba cambiando su sector agropecuario. Tanto en Brasil, que acá causó un poco de shock, porque el tema pool acá es medio mala palabra, y venían 2 ministros extranjeros, uno de Brasil en pleno gobierno de Lula y otro de Bolivia en pleno gobierno de Evo Morales, a decir que eso era lo más grande y lo más importante que les había pasado en los últimos, 50 años de desarrollo agropecuario, ¿no? Hablábamos de los pools de siembra, estamos hablando de
de pequeños productores, medianos productores, pero también grandes productores. Estamos hablando de grandes extensiones de tierra, de muchos miles de millones de dólares. Y yo tengo una pregunta, que acá te meto en lo político, pero de refilón, por así decirlo. ¿Hay una oligarquía del campo, como dicen algunos? ¿El campo es oligarca? ¿Le interesa solo él al campo? No, yo creo que el campo, digamos, si uno mirara desde la época de Rosas para acá, ¿no? Donde Rosas, que, digamos, la propiedad de la tierra estaba en gran medida dentro del programa de enfiteusis que había armado Rivadavia, y él reordena todo alrededor, creo que el número eran 8.000 familias, y de ahí para acá pasaron todas las generaciones que pasaron y se fue subdividiendo. Creo que el campo en los últimos 20 años, 25 años, se transformó en un sistema de producción altamente eficiente y que comprende en gran medida sus variables del ecosistema, de los suelos, de la tecnología, de las necesidades de capital o de inversión, la importancia del ahorro, la importancia de formar recursos humanos. Y hoy, cuando uno lo analiza, digamos, cómo es el armado empresario alrededor del campo, y hay desde decenas de miles de empresas unipersonales altamente exitosas. Y son profesionales que dan servicios agronómicos, servicios de monitoreo, o que es un propietario y un par de empleados que dan servicios de maquinaria, de siembra, de cosecha, y después hasta llegar a empresas que tienen invertidos en tierra, maquinaria, equipamiento, aviones o lo que sea, equipos de decenas o de cientos de millones de dólares, ¿no? Es un sector que se armó, algo que no se ve reflejado y que yo creo que soñaría, suponete, los del sector automotriz, con tener una cosa así, que en los eslabones donde hace falta una gran empresa, en el sector automotriz hace falta una gran armadora de autos. Pero después los países mejor armados son los que tienen el taller que te hace los bulones, la fabriquita que te hace los alternadores, la gran fábrica que te hace los motores y la pequeña o mediana que te hace las válvulas. Y así en el campo se armó todo eso. Bueno, el fabricante, que en muchos casos son locales, fabricante de los tanques, donde cargan el gasoil y lo llevan a los campos. Exactamente. Y son tanques de muy simple factura. Exacto. Y los puede hacer una metalúrgica mediana en cualquier pueblo agropecuario. Y fíjate, Luis, que vos conocés bien cómo el sector de la maquinaria agrícola argentino se transformó en 3 o 4 rubros en líder mundial absoluto. Uno es el rubro de las sembradoras. Entonces otro es el rubro de las pulverizadoras. Entonces hay 3 o 4 rubros que son máquinas muy complejas. Hoy una pulverizadora es una máquina de altísima complejidad, con varias computadoras que manejan distintos elementos. Uno de los elementos es que puede andar con un piloto automático, o sea que está el chofer arriba, pero aprieta el botón de piloto automático y la máquina sola hace el trabajo que tiene que hacer. Y lo interesante de que esos sectores no fueron colonizados, si se me permite la palabra, por capitales extranjeros, sino que queda todo acá porque tenés familias. Exacto, por ejemplo, se me ocurren dos firmas, bueno, ni hablar Basali, histórica, pero se me ocurre también, por ejemplo, Pla, se me ocurre Sestari, se me ocurren un montón de apellidos de esos viejos tanos, inclusive, que siguen sus hijos heredando, incluso una mujer de esta familia. Bueno, la familia Basali tiene sus mujeres también, y algunas otras firmas también, la gerenta, la gerenta y dueña es una mujer. Exacto, en la mecánica argentina, todo un grupo de dirigentes, mujeres, pero de altísimo nivel. Y me metí ya en un terreno que va más a lo sociológico, si se quiere. Lo dijimos sin querer. ¿Qué participación tiene la mujer en el campo? Claro. ¿Qué participación tiene la mujer en el campo? Martín, creo que me avisan que ya no tenemos tiempo. Bueno. Perdóname si no te dejé hablar lo suficiente, pero es un tema Luis, ultra apasionante. Te pido en 1 minuto, minuto y medio, que me digas, y vamos a tener que tener otra charla, no queda otra, el tema de los biocombustibles. ¿Cómo estamos parados hoy con eso? Bueno, la Argentina desarrolló una industria inicialmente de biodiesel, que es una de las más grandes del mundo, que hoy está más o menos, porque con el barril de petróleo a $50 está un poco afectada, y está con una capacidad ociosa importante. Pero desarrolló en los últimos 3 años una industria de etanol a partir del grano de maíz
que se complementa con la histórica industria de caña de azúcar, pero ya hoy es mayor. La de maíz es mayor, entre las dos, hoy estamos en el 10% de etanol en las naftas de Argentina, y hay y esa industria es altamente competitiva. Tiene un pequeño problema hoy por la aplicación de la ley de biocombustibles, pero es una industria que está andando muy bien y que puede seguir creciendo mucho más. Y se viene en esta línea de biocombustibles y bioeconomía la del biogás a partir de residuos orgánicos y también de silaje de maíz. Bueno, vamos a tener otra entrevista para charlar de todo esto, porque siempre nos quedamos cortos con vos. Así que encantado. Te agradezco mucho esta visita, Martín. Gracias, Luis, un gran gusto. Un encanto. Martín Fraguío, director ejecutivo de Maizar, ingeniero agrónomo, aquí hablando de un tema tan actual y tan importante para la economía argentina como es el campo. Nos vemos la semana que viene, acá en Títulos de Primera. Chao, hasta entonces. Gracias.